Primera de Juan 5, del 11 al 20. Lo leemos antifonalmente, un versículo cada uno. Empiezo yo leyendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa como nos su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios les dará vida. Estos son los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, todos juntos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Una palabra muy importante, con mucho contenido. Os bendigo para que a través del mensaje de hoy realmente podáis entender estas 5 seguridades de las que voy a hablar, que son tan importantes para el creyente para que podamos tener victoria en nuestra vida de fe. La semana pasada estuvimos hablando de que debemos empezar nuestra vida de fe teniendo la conclusión en Cristo. En la Escuela de Evangelio estuvimos hablando de eso. ¿Por qué? Si yo no tengo la conclusión en Jesucristo, incluso aunque nos reunamos, pues no podré recibir gracia. O incluso aunque esté orando, en mi vida no habrá grandes respuestas. Pero por el lado contrario, si yo tengo la conclusión en que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? Que continuamente en mi vida va a haber bendición. Hasta respuestas que yo no he pedido, Dios me las va a ir dando. ¿Por qué? Bienaventurado aquel que puede confesar que Jesús es el Cristo. Yo me acuerdo, la hermana Marisa, durante esta semana que me he encontrado con ella y había pasado un día duro, pero ella decía, llevo todo el día diciendo Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Eso es, cuanto más difícil es, si podemos confesar que Jesús es el Cristo, nuestro estado espiritual va a ir empezando a cambiar. Entonces os bendigo para que con esa conclusión que vimos la semana pasada, de por qué Jesús es el único camino, hoy, con esa base, podamos empezar a establecer esas 5 seguridades que todo hijo de Dios debe tener en la vida de fe. Son 5 seguridades. ¿Qué quiere decir? Esto no es algo que cambia. Esto no es algo que de repente es mío y de repente me lo quitan o de repente se lo llevan o Dios no me lo da. Es algo que al Hijo de Dios, Dios ya ha regalado. Es una bendición para nosotros. Entonces, cuando vivimos con estas 5 seguridades, que el fundamento está en la palabra de Dios, nuestra vida de fe es diferente. Os bendigo para que con estas 5 seguridades puedan realmente empezar a disfrutar del Evangelio en su día a día. Si yo tengo estas 5 seguridades, entonces no me tambalearé, ni seré arrastrado por la situación, por mucho que haya dificultades. En la Biblia, continuamente vemos que las personas que tenían la conclusión en Cristo y la seguridad en el Evangelio, ¿qué ocurre? Que aunque aparecía Goliat o aparecía un acontecimiento donde podían morir, ellos no se movían, sino que esperaban la obra de Dios. Y dentro del problema encontraban el plan de Dios para sus vidas. Por eso, muy importante que entendamos la primera seguridad, que es la seguridad de la salvación. Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que lo reciben, son hechos hijos de Dios.
Y el que seas hecho hijo de Dios es algo que nadie puede cambiar. Como hijo de Dios, al entender que Jesús es el Cristo, el que vino a solucionar mi problema fundamental de estar separado de Él en pecado y estar en maldición, siendo esclavo de Satanás, aquel que soluciona ese problema, mi problema fundamental, es Jesucristo. El que entiende esto y cree en Él, recibe la salvación. Es salvo de este destino. Y esto es algo que nadie puede cambiar, porque ya Jesucristo lo acabó todo. Por eso en Primera de Juan, para explicar o para que entendamos mejor la seguridad de salvación, Primera de Juan 10, o sea 5, del 10 al 13, lo voy a leer yo, aunque lo hemos leído. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Por eso, ¿por qué no tengo seguridad de la salvación? Es porque realmente no conozco que Jesús es el Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso, cuando yo realmente creo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, un día la seguridad de la salvación empieza a venir a mí. Cuando uno entiende esto, entiende que no es por mis obras, pues empieza a experimentar que realmente es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Un día pregunté a una persona que era muy creyente, pero llevaba un tiempo sin poder ir a la iglesia y llevaba un tiempo sin estar muy cerca de Dios. Y le pregunté, ¿tú tienes seguridad de la salvación? Y bueno, sí, yo soy una persona que soy buena, soy hijo de Dios y bueno, yo he creído toda mi vida en Dios, pero digo, no, pero si no va a pasar, pero si usted mañana muere o esta tarde de repente ocurre algo y muere, ¿tiene seguridad de que va a ir al cielo? Bueno, pues es que ya ayer, no sé qué, y llevo unos días que no estoy yendo a la iglesia, tal, y por eso yo veía que, pues él dice que es hijo de Dios, pero no tiene seguridad de salvación. Entonces le expliqué otra vez quién era Jesucristo y qué vino a hacer Jesucristo. Cuando uno entiende Jesucristo, le empieza a conocer, realmente un día la seguridad de la salvación es algo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dice en Juan 19:30, en la cruz lo consumó todo. Consumado es. ¿Qué consumó? El plan de salvación para el hombre. ¿Qué quiere decir? Que como Él acabó este plan simplemente con creer en Él y conocerle, uno recibe la salvación. Que no ha dejado nada por hacer. Simplemente cree en Él. Y este es el plan de Dios para nuestras vidas. Primero, porque Él ha venido a buscarte. ¿Cuál es el plan de Dios? Primero, que recibas la salvación. Que seas libre de ese destino, de tanto sufrimiento y desastre. Y segundo, es que a través de ti, otras personas puedan empezar a recibir la salvación. Por eso te bendigo, para que primeramente puedas realmente conocer quién es Jesucristo. Yo me di cuenta que porque la gente no tiene seguridad de la salvación, enseguida pues se va moviendo. Por eso lo importante para disfrutar de estas 5 seguridades es que conozcamos realmente quién es Jesucristo. Entonces te darás cuenta que no depende de mí, sino que es Él el que lo ha hecho todo. Por eso te bendigo, para que puedas disfrutar de esta primera seguridad. La segunda seguridad es la seguridad del perdón de los pecados. Muchos creyentes, como quieren agradar a Dios y porque tienen un corazón para Dios, pues
queremos vivir de forma correcta. Y a nadie le gusta pecar, claro. A nadie le gusta cometer errores. A ningún creyente, quiero decir. Y quieren vivir, pues, delante de Dios de la mejor forma posible. Y eso es algo muy bueno. Pero es muy importante que conozcamos que la Biblia primeramente dice que nosotros somos pecadores, que pecamos, pero que también Jesucristo murió por todos los pecados del pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir? Que yo, que soy pecador, no tengo por qué estar afligido por el sentimiento de culpa por el pecado, porque ya Jesucristo pagó por todos ellos. Lo vamos a entender mejor cuando lea la palabra. Y esta vez lo voy a explicar en Juan también 5, pero un poquito antes, del 5 al 10. Pongo los versículos, sobre todo los importantes, los que están entre paréntesis, para que tengáis una referencia, incluso después los podéis leer si tenéis alguna duda o pensáis que os falta alguna seguridad. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Son unos versículos muy importantes porque mucha gente tiene mucho malos entendidos sobre el pecado y el perdón de los pecados. Por eso os bendigo para que hoy realmente puedan entenderlo bien y tener esta conclusión. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, aunque somos creyentes. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y le hacemos a él mentiroso, incluso, que es peor. Pero dice la palabra de Dios que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Y que al ir delante de Dios me doy cuenta realmente de que nadie me puede ayudar. Pero yo me di cuenta que al confesar delante de Dios mis pecados o mi forma de vida, mi ser, yo veo que es el método más rápido para el creyente para ponerse delante de Dios. Por eso Dios dice que confieses tus pecados, que después voy a hablar un poco de eso, del arrepentimiento. Pero el perdón de los pecados es una seguridad que yo debo tener. Ya Dios me ha perdonado los pecados porque Jesucristo murió por todos ellos, los del pasado, presente, incluso los del futuro. Jesucristo ya me limpió con su sangre de todo pecado. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando yo me pongo delante de Dios, o sea, cuando confieso a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Para mí es el método más rápido para poner mi vida delante de Él. Entonces, lo que tengo que cambiar, puedo realmente empezar a cambiarlo. Igual que la primera seguridad, para disfrutar de la seguridad de que tengo el perdón de los pecados, ¿qué es lo más importante? Que conozcamos a Cristo. Por cada pecado que yo peque, ¿tiene que venir Cristo a morir otra vez en la cruz? No. La palabra de Dios dice que consumado es, que Él murió en la cruz y por su sangre todos tus pecados del pasado, presente y futuro fueron limpios. Por eso, fíjate lo que hemos leído. Hemos dicho que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Que no hay tinieblas en Él. A través de Jesucristo y el Espíritu de Dios, que fue lo que Dios nos dejó, Dios está conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como Dios está conmigo y Él es luz y no hay tinieblas en Él, que tampoco hay tinieblas en mí. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Esto es lo que hemos leído hoy.
que no es por tus obras, que no es que tú peques o no peques. La palabra de Dios dice que siempre pecamos, pero que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia. ¿Qué significa esto? Mucha gente lo malinterpreta. Bueno, pues como soy creyente tengo vía libre para pecar. No está hablando eso la Biblia, porque el Espíritu de Dios que está en ti, si tú realmente tienes tu fe en Jesucristo y tienes ese corazón de buscar a Dios, cuando tú pecas, el Espíritu de Dios que está en ti te dice que eso no está bien y tú no quieres pecar, no te sientes cómodo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no tienes culpa, que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque la ley de vida que está en Cristo Jesús nos ha librado de toda ley de condenación, de muerte que hay en el pecado. Por eso, aquí por último, en el versículo 9 de hoy, hemos leído sobre el arrepentimiento. Y hay mucho malentendido con esto, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos. El arrepentimiento no es decir, lo siento. Eso es pedir perdón. El arrepentimiento, si miramos en hebreo, la palabra de Dios nos muestra que solo a través del Evangelio puedo ser feliz. Entonces, debo vivir dentro del Evangelio. Y el arrepentimiento no es otra cosa, sino que a través de la palabra de Dios, que puedo encontrar el Evangelio, me muestra el tipo de vida que realmente tengo que llevar, de disfrutar del Evangelio y estar dentro del Evangelio. Pero hay momentos en nuestra vida en que nos damos cuenta que no estoy viviendo dentro del Evangelio. Entonces, el darte cuenta de esto y decir, pues no es este camino. La palabra de Dios y Dios me dice que tengo que vivir de esta forma, en este camino, entonces puedo ser feliz. El darse cuenta de eso es el arrepentimiento. No es el decir, qué malo he sido, no lo voy a hacer más, te lo prometo. Eso es pedir perdón. Arrepentirse es, Dios me dice que tengo que vivir de esta forma, pero en un momento de mi vida yo estoy viviendo por otro camino. El darme cuenta y el volver a Cristo, el volver al fundamento del Evangelio, es arrepentirse. Y eso es lo que Dios desea. Que nuestra vida, que la vivamos delante de Dios, que nos pongamos delante de Él, porque Él ya nos ha perdonado los pecados que nos traía maldición. Ya hemos sido libres de todo esto. Con esta seguridad, ¿qué es lo que Dios quiere? Que realmente disfrutes del verdadero arrepentimiento. Y no es pedir perdón y pagar algo, orar no sé cuántas veces, o ir de rodillas a no sé dónde. No es eso el arrepentimiento, sino que es el darte cuenta. Yo no debería vivir de esta forma. Yo tengo que disfrutar del Evangelio. Yo soy el Hijo de Dios, que Dios ha bendecido a través de Jesucristo, quien lo acabó todo en la cruz, para que yo pueda disfrutar del Evangelio y a través del Evangelio ser feliz. Por eso os bendigo para que entiendan realmente a Jesucristo y empiecen a experimentarlo. Entonces, estas dos primeras seguridades os vendrán a vuestra vida. Antes de entrar al número 3, yo me acuerdo que de pequeño me enseñaban a orar, ¿no? Y en la iglesia la primera frase que nos enseñaban para orar es, Dios, perdóname mis pecados. Pero que realmente eso no es correcto, porque ya Jesucristo ha perdonado mis pecados. Él ya ha muerto en la cruz y por mi pecado de hoy no tiene que volver a venir a morir. Él ya murió y resucitó. Porque el creyente no tiene esta seguridad. Yo me di cuenta, calentita sí, un poco. Porque el creyente no tiene esta seguridad, yo me di cuenta que es afligido y su vida de fe, pues, no puede disfrutar su vida de fe. Incluso ir a la iglesia le cuesta. A veces, Satanás utiliza el sentimiento de culpa por el pecado, por el error que tú has cometido, para totalmente derrumbarte. Y te dice, Jolín, ¿y cómo tú puedes ser cristiano? Y tú vas a la iglesia y sí, mira, ¿cómo puedes decir tú que vas a la iglesia o que eres cristiano si mira tu vida? Eso
Satanás lo utiliza totalmente para destruir al creyente. Por eso nosotros es muy importante que entendamos hoy el mensaje. No sé hasta qué punto estamos concentrándonos hoy en la palabra, pero de verdad tenéis que entenderlo. Tenéis que vivir con la seguridad del perdón de los pecados, que es algo que ya Dios nos ha dado. Un día conocí una familia que pelea mucho. Y en la familia, gracias. En la familia hay gente que es creyente y gente que es no creyente. Y como pelean mucho, cuando pelean, pues los no creyentes le dicen, ¿y tú eres cristiano? ¿Eh? ¿Y tú crees en Dios y mira cómo peleas y gritas y todo, ¿no? Y yo creo que se tiran hasta cosas, ¿no? Ahí en la familia. Entonces yo le dije a esta persona, pues claro, es que encima a mí me atacan de esta forma, ¿no? Pues le habló de esto. Tú tienes que tener esta seguridad del perdón de los pecados. Te sale genio, te ha salido genio, no te preocupes. Entonces la próxima vez que pelees, cuando te digan eso, grítales más. Pues por eso creo en Jesucristo y le tiras algo. ¿Por qué? Porque lo necesito. No es que yo tenga que ser bueno. Si hemos leído que no puedes ser bueno, que vas a pecar, no dejes a Dios como mentiroso. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero porque yo soy débil, necesito a Jesucristo. De verdad que no hay camino para el hombre. Cuanto más lo pienso, no hay camino. Solo Jesucristo. Y porque soy así de débil, porque tengo este mal carácter, porque soy de esta forma, es que necesito a Jesucristo. Si no creyera, o díselo, si no creyera en Jesucristo, igual te hubiese hasta matado. Entonces ya cambiaría la situación, ¿verdad? De verdad, hay que conocer a Jesucristo y empezar a experimentarle. Y eso trae sanidad a mi vida. No sean afligidos porque Satanás te da ese mensaje continuamente para que seas engañado. Entonces, el Hijo de Dios tiene que tener la seguridad de la salvación y tiene que disfrutar de la seguridad del perdón de los pecados. Entonces, podrá disfrutar también de la seguridad de la respuesta a la oración. ¿Qué es esto? Que como nosotros creemos en Jesucristo quien hay poder, Dios, cuando oramos, nos escucha y nos responde. Por eso en Jeremías 33, del 1 al 3, la palabra de Dios dice que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios clama a Dios, Él escucha y te responde, y te enseña grandes cosas y ocultas que tú no conoces. En Juan 16:24, dice la palabra de Dios que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Dios siempre escucha a su Hijo y le responde siempre. Como hemos leído en Jeremías 33, del 1 al 3. Vino la palabra de Dios. Dios nos da la palabra y la cumple en vuestras vidas. Por eso estamos hoy reunidos aquí. ¿Por qué? No es una religión. No es que yo es que soy cristiano, por eso los domingos voy al culto. No. Yo soy hijo de Dios, creyente, y el domingo vengo al culto para recibir la palabra que es bendición para mi vida. Dios da la palabra. Dice, vino la palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Dios os da la palabra y cumple la palabra en nuestras vidas. Por eso os bendigo para que hoy también podáis escuchar la voz de Dios. En Mateo 6:33, Jesucristo habla de la oración y le enseña a los discípulos. Y dice que no oréis por otras cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Estaba diciendo que no tenéis que orar ni por el comer, ni por el beber, ni siquiera por la ropa que vestir, ni por el trabajo, ni por la economía que necesitas. No oréis por esas cosas, de verdad. Buscad el reino de Dios y su justicia, y Dios, que sabe que todo esto lo necesitáis, os lo va añadiendo.
¿Qué es lo que está diciendo? Como hablábamos la semana pasada, sé las personas de solo Cristo. Sé las personas que viven por el Evangelio y para el Evangelio. Y todo lo demás, os aseguro que Dios empezará a añadirlo según lo necesitáis. Otra vez, igual que las otras dos seguridades, si yo no experimento a Cristo, no me sale la oración de disfrutar el Evangelio. Entonces, si yo no puedo disfrutar del Evangelio, como no me sale la oración del Evangelio, no tengo más remedio que acabar afligido por el qué comer, el qué beber, el qué vestir. Yo veo que la vida del creyente es así. Si uno no tiene la conclusión en Cristo y en el Evangelio, si no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no tiene más remedio que vivir una vida afligido y preocupado por el qué voy a comer mañana, por el qué voy a vestir o qué voy a beber, por las cosas materiales. Dios, que lo acabó todo en la cruz, pero como no tenemos la conclusión en Cristo, la gente acaba cayendo atrapado en lo material. Por eso Jesucristo dijo, no oréis por esas cosas, que no hace falta. En Cristo, en el Evangelio, lo está todo. Si no es así, oraréis igual que cualquier otro religioso. ¿Qué diferencia habría entre nuestra oración, que somos hijos de Dios, y la oración de otra persona, un religioso que va a poner las velas o a orar a esta virgen o a este santo, o el que se sube al templo en la montaña en Corea para orar al Buda? ¿Qué diferencia de esa oración? Ellos también oran, dame salud, dame para comer, que mi hijo pueda tener éxito, tal, todo físico. Nuestra oración, que es la de hijo de Dios, no tiene que ser una oración como la de los no creyentes. De verdad, buscar el reino de Dios y su justicia. Y veréis que todas las cosas os serán añadidas. Disfrutar del Evangelio, orar con el Evangelio. Con la conclusión y dirección de mi vida para el Evangelio, hasta sin pedirlo, Dios pues te da salud. Por eso Pedro, que conocía esta verdad, en Hechos 3, del 1 al 10, podemos ver como viendo al cojo que estaba en la puerta de la iglesia toda la vida y pidiendo, Pedro y Juan, que iban a la oración, porque creían en el poder de la oración y en el nombre de Jesucristo, en ese momento, llenos del Espíritu Santo, cogiendo al cojo, le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando oramos, Dios escucha y nos responde. Y el nombre de Jesucristo tiene poder. Os bendigo para que tengan la seguridad en que Dios escucha vuestras oraciones y os responde. La número 4 es la seguridad de la guía del Espíritu Santo. El creyente debe tener esta seguridad. Debe tener la seguridad de que Jesucristo acabó todo en la cruz. Lo único que nos queda a nosotros en esta tierra es no ser engañados ni caer en incredulidad. Si de verdad Jesucristo lo acabó todo y Él está conmigo, de verdad que no tengo que hacer nada. Entonces todo lo que va ocurriendo en mi vida es para que su plan se esté cumpliendo en mí. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tú por ti mismo no puedes. Por eso, fíate de Jehová, confía en Él, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate qué gran bendición. No tienes que hacer nada como hijo de Dios, simplemente fíate de Jehová. En tu corazón, pon a Jehová, pon a Cristo el Evangelio. Reconócelo en tu día a día, en tu vida. Por eso la vida de oración es muy importante también. Entonces, ¿qué ocurre? Que Él endereza tus veredas. Conociendo a Cristo y reconociéndolo en nuestras vidas, hasta mis errores, el Señor los utiliza. Seguramente los remanentes jóvenes no lo sé, pero los que somos más adultos quiere decir que tenemos más edad, ya seguramente que la habréis experimentado. Hasta cosas que tú no esperabas, errores, ahí Dios está obrando.
Hasta mis errores el Señor los empieza a utilizar. Hasta mi fracaso Dios lo endereza para bendición. Es que el Hijo de Dios ha recibido esta bendición. Tienes que tener esta seguridad de que realmente el problema, cuando viene a tu vida, no es un problema, sino que el problema o la dificultad es la guía de Dios. No es el problema, sino el plan de Dios a través del problema. Yo siempre lo digo, cuando el Hijo de Dios cae enfermo, de verdad que la enfermedad en sí no es el plan de Dios, sino que a través de la enfermedad el plan de Dios se cumple en la vida del creyente y de la gente que está alrededor. Tenemos que tener ese estado espiritual, la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Es que mira, con todo lo creyente que es, ¿cómo cae enfermo de esta forma? Uy, es que, fíjate, es creyente y ha tenido un accidente de tráfico y ha muerto. La gente cae en ese tipo de pensamientos. Pero es totalmente un error, porque Dios, que está mirando la eternidad, obra acorde a la eternidad. Y su plan se va cumpliendo siempre en nuestras vidas a través de dificultades. Por eso, Dios es un Dios que utiliza las circunstancias para que podamos entender y experimentar el Evangelio. La dificultad que tú tienes hoy, o el problema que tú tienes hoy, es la oportunidad para que tú puedas experimentar en esa situación a Cristo. Y ese es el deseo, porque al experimentarle a Él, te puedes hacer fuerte. Por eso el problema es la guía de Dios. Y el problema no es realmente un problema, sino que también es la respuesta. ¿Cómo yo tengo seguridad de la guía del Espíritu Santo? Pues de verdad que Dios está conmigo. De verdad que Él se responsabiliza de mi vida. De verdad que Él es el que está cumpliendo su plan a través de mí. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo? Si hasta el morir me va al cielo porque tengo la vida eterna. No tengo de verdad nada que sea un problema. Entonces, cuando me viene una dificultad, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Espera, esa dificultad en sí es la guía de Dios. Es que yo he orado mucho para poder ir a estudiar a no sé qué país, pero no se ha dado la situación, ni tengo dinero para el billete, ni me han concedido la beca. Dios está diciendo, no vayas. ¿Por qué quieres ir si tú tendrías que ir? ¿Tú piensas que Dios no tiene poder para darte la beca y todo lo que necesitas para ir? ¿Por qué Dios no te la ha dado? Pues no quiere que vayas. Qué fácil es recibir la guía de Dios. Simplemente reconociendo a Jesucristo en mi vida, Él va enderezando todos los caminos. Hasta el problema es que no tengo, pues no vayas. Hasta el problema es la respuesta, es la guía de Dios para mi vida. Por eso yo puedo ver que a través de la circunstancia o la dificultad, voy a poner otra vez problema, Dios utiliza esta dificultad para el cumplimiento del pacto en mi vida. Si entiendo esto, de verdad, no tendré tampoco envidia de nadie. Si yo entiendo esto, no tengo por qué tener celos de qué bien le va a este hermano, qué bien, es que Dios le bendice tanto, y por qué esta persona tiene respuestas y yo no. De verdad que el horario está en las manos de Dios y Dios trabaja en cada una de las personas de forma diferente, pero que a través de la circunstancia Dios está cumpliendo su pacto en mi vida. Que Dios te haya creado español, con tu personalidad, con tu carácter, con las cosas buenas que tú sabes hacer, tus estudios, pero también incluso tus heridas del pasado, las experiencias, todo eso está bajo la soberanía de Dios. Y Dios te ha creado y te ha hecho experimentar todas esas cosas para que el plan de Dios o su pacto se esté cumpliendo. Tenemos que vivir con la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Entonces, mi dificultad, eso que me aflige hoy, lo empezaré a ver con otros ojos. Yo me acuerdo, creo que lo dije la otra vez también, que yo cuando era joven, pues quería ser futbolista. A mí me hubiese encantado jugar en el Real Madrid y yo lo hacía con un corazón del Evangelio, no simplemente por ser futbolista o ser famoso y salir en la tele. No, yo quería ser futbolista incluso para ganar la economía y apoyar a mi pastor, hacer las misiones, levantar el centro de remanentes. Yo tenía ese corazón y yo oraba de esa forma.
con mi madre. Pero Dios no era el plan de Dios para mi vida, no es que yo fuera futbolista. Hubo un momento, pues que aunque iba jugando bien al fútbol, hubo un momento que se paró, que ya no jugaba tan bien, que ya no seguía evolucionando. Parecía un gran problema, ¿verdad? Pues no, cuando yo pude poner mi vida delante de Dios, veía que Él estaba conduciendo mi vida y que Él, el plan de Dios para mi vida, no era que yo fuera futbolista, sino que a través de todas las situaciones, el pacto de Dios se iba cumpliendo en mi vida, la guía del Espíritu Santo. Yo era un chico que estudiaba más o menos bien. Nunca he sido de sobresalientes, pero nunca he repetido. Y siempre aprobaba todas las asignaturas. Algunas más justitas, otras menos justitas, pero las aprobaba. Y yo era un chico que hasta los profesores decían, no, si tú no vas a tener problema para aprobar la selectividad. Y yo oraba preparando la selectividad porque quería estudiar una carrera. Como ya no iba a ser futbolista, siempre también pues, tenía los estudios y quería estudiar administración de empresas en una universidad pública. Y yo hice el examen de selectividad y lo hice bien, pero suspendí. Pero Dios, si yo estaba orando y quiero estudiar esta carrera para levantar mi empresa y como mi madre ser ese anciano que apoya a la iglesia, que apoya a los remanentes. Yo era el corazón que tenía. Y delante de Dios, dentro del Evangelio, continuamente quería vivir mi vida y dar cada paso, tomar todas las decisiones. Pero de repente suspendí la selectividad. Yo no lo entendía. Si hasta mis amigos que no creen en Dios aprueban, ¿por qué yo no voy a aprobar? Para Dios lo importante no es que apruebes o no apruebes. Para Dios lo importante no es que ganes mucho dinero o poco dinero, sino que a través de toda circunstancia, el plan de Dios se va cumpliendo en mi vida. Después pude hacerle de nuevo la selectividad en septiembre. Y en ese tiempo de verano, Dios cambió mi corazón para estudiar en otra universidad y otra carrera. ¿Eso qué ocurre? Que parecía un gran problema, cambió la guía de Dios. Y eso me llevó a que después, el día de mañana, tuviera que dejar de estudiar y poder ir a Corea para ser pastor. ¿Qué quiere decir? Parecía un gran problema, pero no era un problema. Era la bendición de Dios, era la respuesta de Dios, era la guía de Dios para mi vida, para que su plan se esté cumpliendo en mí. Fíjate qué fácil. Simplemente el que estéis hoy aquí sentados dando culto a Dios, ya estáis recibiendo la guía del Espíritu Santo. De verdad que el que estéis aquí sentados, aunque tengáis sueño o aunque no os enteréis bien, no importa. El estar aquí sentados dando culto a Dios, ya estáis poniendo a Dios delante vuestra. Le estáis reconociendo vuestros caminos. Parece que no, pero el que estéis aquí sentados escuchándome, aunque no lo haga muy divertido, ya estáis reconociendo a Cristo en vuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que Él va a ir enderezando vuestros caminos. Por eso, los remanentes, no os preocupéis. Los padres que tienen remanentes, no se preocupen porque vuestros hijos parece que se van por un lado o por otro. Tener tranquilidad. Es Dios el que los va guiando. Espero que los remanentes no utilicen este mensaje para después pinchar a los padres ahí. Entenderlo bien lo que estoy diciendo. Y por último, Dios nos ha dado una seguridad más, que es la que más me gusta a mí de todas. Es la seguridad de la victoria. Esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo lo acabó todo. Pero es que además nos bendijo para ser victoriosos, porque estamos en Cristo. No por lo bien que he estudiado, ni por las buenas notas que tengo en el colegio. Yo me acuerdo en el seminario, cuando estuve estudiando, claro, cuando entré, yo he estudiado 7 años. Entonces, cuando entré, no hablaba tan bien coreano. Cuando salí, ya lo hablaba mejor. Pero al principio, claro, yo entré con el corazón ya viendo la guía de Dios para mi vida. Dios me ha escogido para ser pastor, para enraizar bien en este evangelio y llevarlo a España. Porque yo fui a Corea para entrenar y prepararme porque quería hacer el evangelismo. Y claro, yo todo ilusionado entré ahí en el seminario porque iba a estudiar sobre el evangelio, me iban a hablar bien del evangelismo y podía aprenderlo para que después en España, o donde Dios me guiara, pudiera hacerlo bien. ¿Qué pasa? Que llegué a clase y allí todo era en coreano. Y yo fe tenía, pero el coreano no se me daba tan bien.
Entonces, claro, el profesor hablaba y entendía el principio de la frase y el final no lo entendía. Entonces, a mí eso me frustraba mucho. Veía que era un contenido que yo tenía que tener y tengo que disfrutar, pero no podía disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Y un día en el seminario, como nos quedábamos ahí a dormir, sin que mis compañeros se dieran cuenta, en el dormitorio yo casi debajo de las sábanas, pues oraba y también lloraba. ¿Por qué? Por frustración. Dios, pues tú me has guiado hasta aquí, me has bendecido para que pueda estar aquí. Y tú me has llamado y me has escogido para que pueda aprender este contenido y después llevarlo a España o llevarlo a todo el mundo. Pero si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y a mí eso me frustraba mucho. Y esa semana, Dios, a través del evangelista, el pastor Ryu, en el culto núcleo, me dio una palabra y me dijo, Toñín, es que tú no haces la evangelización del mundo por lo bien que has estudiado, lo bien que te has preparado o lo bien que hables el coreano. Tú haces la evangelización del mundo porque yo estoy contigo. Somos victoriosos. No es por lo que yo haga, sino porque realmente Dios está conmigo. Porque yo disfruto de que Dios está conmigo. Entonces, de verdad, que no importa nada, sino que el disfrutar que Dios está conmigo me hace tener la victoria. Tú date cuenta, Dios te llamó, Dios te da gracia, Dios te da la respuesta, Dios te utiliza, Dios es el que hace el evangelismo, Dios es el que lo hace. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Disfrutar del evangelio nada más, aferraros a Cristo, solo disfruta. Por eso en Filipenses 4:13, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenéis que entender bien esta palabra, porque en este momento Pablo estaba en la cárcel y él escribió esta carta a los creyentes de Filipo para consolarlos. Yo estoy en la cárcel, pero no os preocupéis por mí. ¿Por qué? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la seguridad de la victoria, estaba en la cárcel. Y aquella época las cárceles pues no eran como hoy, ¿verdad? Pablo consolaba a los creyentes de esta forma. Por eso, que no lo he puesto, en Primera de Juan 5:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que porque tenéis fe en Jesucristo y sois hijos de Dios, habéis nacido de Dios. Sois hechos nueva criatura. Y eso es lo que os hace vencer al mundo. Porque estamos en Cristo, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos vencido al mundo. Por eso os bendigo para que esta sea nuestra fe. Entonces, como creyentes, como remanentes, en toda situación, problema familiar, personal, con alguien, pensad, yo soy victorioso, yo tengo la victoria en Cristo. No es un problema, sino que a través de esta situación Dios está trabajando en mi vida. Entonces somos esos remanentes que Dios ha escogido, así que no seáis engañados. Entonces seremos bosque un día, el día de mañana, como dice el pastor Río, de esos remanentes que el día de mañana llegaréis a ser bosque. Os bendigo para que podáis disfrutar de estas 5 seguridades. Muy bien, pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día y por estas 5 seguridades. Bendícenos como creyentes para que podamos conocer a Cristo y experimentarte todos los días. Bendícenos para que desde hoy podamos vivir nuestra vida de fe con estas 5 seguridades. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.